vamos a hablar, y hoy estamos enseñando, es nuestra tercera enseñanza acerca de la vida o la nueva vida en Cristo. Y estamos hablando a personas que son ex esclavos. Repita conmigo, ex. Más fuerte, ex esclavos. Gente que fue esclava un día. Usted se preguntará, pastor, yo nunca he sido esclavo, y yo podría decirle en muchas maneras que usted sí ha sido esclavo. Éramos esclavos antes de conocer a Jesucristo, pero Jesucristo ahora nos ha liberado y ahora somos hijos de Dios. Ahora quiero que se ubique, y este es un mensaje que venimos dando en las 2 últimas semanas. El primer mensaje lo di yo, hablando acerca de poner las cosas en el primer lugar, a Dios en el primer lugar, y luego Álvaro habló del esfuerzo, y hoy quiero hablar de la tercera característica. Pero quiero que entendamos algo, y quiero que usted se ponga en este contexto que le vamos a hablar en los siguientes minutos. Usted es una persona ustedes y yo como creyentes somos un paralelo de lo que son los hijos, o de lo que fueron los hijos de Israel, o el pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y salió a la tierra prometida. Y quiero que sepa que el pueblo de Israel duró 430 años. ¿Cuántos años? 430. En Egipto. Y durando 430 años en Egipto, ellos estuvieron cautivos, estuvieron en esclavitud. Entraron de manera personal, es decir, lo decidieron ellos, el entrar en Egipto. Tal y como usted y yo hemos entrado en muchas cosas, hemos decidido. Si usted se acuerda, los tiempos del alcohol, usted decidió meterse allí. De los tiempos de la tentación, usted decidió meterse allí. Pero usted no sabía, como todos nosotros, y no creíamos que íbamos a ser cautivos de estas cosas en las cuales nos habíamos metido. Y ellos tampoco lo supieron y resultaron siendo cautivos totalmente. Pero Dios, con una mano muy poderosa y muy fuerte, los sacó, los rescató y los llevó a una tierra prometida. Ahora, desde el momento en el que ellos salieron del lugar de esclavitud, recuerde, muchos de ellos eran esclavos y muchos otros eran hijos de esclavos, o sea, habían nacido en esclavitud. Repita conmigo, habían nacido en esclavitud. Y muchos de los que nacieron en esclavitud, también como usted y como yo, antes de conocer a Jesucristo, nosotros nacimos de unos padres que no conocían a Jesús y nacimos en esclavitud. Entonces Dios se ve enfrentando un reto muy grande, y el reto en el que se enfrenta Dios es tener todo un grupo, un pueblo muy grande de hombres y mujeres que estaban en esclavitud y que ahora tenía que llevarlos a la libertad. El reto más grande no era lo físico, porque Dios hace milagros. Nos cuenta la Biblia que en el momento donde les faltó que comer, hizo que cayera maná. En el momento que querían carne, hizo que cayeran o que volaran aves y pudieran comer. En el momento en que tenían sed, Dios hizo todas esas cosas para poder cambiar. De hecho, quiero que sepa que Dios en ustedes es maravillosas y no ha sido un problema para Dios. Ahora, ¿cuál es el problema más grande que Dios enfrentó con ellos? Era su mentalidad. Repita conmigo, mi mentalidad. Más fuerte, mi mentalidad. Él se estaba enfrentando con un pueblo, no contra, sino con un pueblo que era y tenía mentalidad de esclavos. Cuando usted ha vivido en esclavitud, usted no sabe otra cosa. Quiero decirle que usted ha vivido en esclavitud y usted no sabe otra cosa. Cuando usted vive en esclavitud, hasta los golpes del amo antiguo le son normales. Cuando usted vive en esclavitud, hasta las cebollas que usted cocinaba y hacía en ese momento le parecen agradables, porque el ser humano tiene una característica que se acostumbra. Entonces Dios tiene que ver y hablar con ellos y decirles unas lecciones, unos principios para que salgan de esa esclavitud. Recuerde, ellos seguían caminando, dando pasos con seguían esclavas. Ya no tenían grilletes, pero sus mentes seguían esclavas. Ya no tenían un amo que los siguiera golpeando, pero sus mentes pensaban que estaban en Egipto. Quizás este es el trauma del esclavo. Ese trauma de esclavo es lo que vivimos usted y yo al día de hoy.
Por eso la tarea más difícil quizás que tiene Dios con usted y conmigo es nuestra forma de pensar. Y nuestra forma de pensar es de esclavitud. He escuchado muchos que me han dicho: pastor, no sé por qué sigo mendigando amor. No sé qué me pasa, por qué sigo continuando con la pornografía si ya creía que Dios me había hecho libre. No sé por qué sigo teniendo esto en mi casa. No sé por qué el alcohol me llama tanto la atención. Y usted ya es libre porque usted ha aceptado a Jesús, pero algo le pasa. Entonces Dios tuvo que trabajar con la mente de ellos y tuvo que aprender o enseñarles que cambiaran. Y quiero que vayamos a Éxodo capítulo 13, versículo 1 y 2. Y quiero decirle la primera lección. El primer día que Dios los sacó de Egipto, el pueblo de Israel no les dijo: chicos, ustedes vienen cansados. Han sido 400 años, ustedes han visto a su papá ser golpeados, ustedes mismos han sido golpeados, han estado bajo el yugo de la ley, han estado bajo el yugo del enemigo, de los egipcios, del yugo del faraón. Y quiero decirle que el faraón es un equivalente al diablo. Y quiero decirle que en la Biblia Egipto es un equivalente al mundo o a la antigua. Yo espero que usted ya esté haciendo los links y entendiendo de qué estamos hablando. Y ellos estaban tan acostumbrados. Por eso lo primero que Dios le tuvo que decir es: chicos, vayan, descansen, desen un día más, tírense una canita al aire. Ustedes han estado mucho tiempo en esclavitud. Tómense una Coca-Colita y mañana hablamos. No les dijo eso. No les dijo: ahora quiero que duerman y descansen. No, les dijo: quiero que lo primero de ahora en adelante para poder salir juntos sea yo. Él dijo: quiero ser el primero en tu vida. Pero cuando le dijo quiero ser el primero en tu vida, no estaba hablando de ser el primero en cuanto a yo quiero todo lo que tú tienes. No. Le dijo: quiero que tu hijo, lo emocional, quiero que lo que pienses, quiero que lo físico, todo sea, lo primero sea para mí. Y ahí vas a poder vivir tu vida como un hombre libre. Y usted se preguntará: pero pastor, ¿por qué esa exigencia? Porque es que la vida cristiana es una vida espiritual y solamente funciona cuando Dios está de primero. Usted hoy podría decir: Señor, hoy no quiero que estés de primero, y usted no vendría y no haría el esfuerzo de venir desde High Wycombe, no haría de venir desde Luton, no vendría desde el lugar donde usted ha venido, o no vendría desde la esquina si usted hoy no hubiera puesto a Dios de primero. Pero el hecho de que pone a Dios de primero y está aquí tal vez obligado su corazón y obligado sus piernas y amarrado emocionalmente a la silla donde está, nos indica que usted está poniendo a Dios de primero. Y ahí está funcionando la palabra de Dios. Su corazón va a ser cambiado. Amén. Por eso les dijo en el versículo 1 del capítulo 13 de Éxodo, el primer versículo, primera instrucción que encontramos en el libro de Éxodo. Y les dijo: luego el Señor le dijo a Moisés, versículo 2, ve y dile a este pueblo: dedíquenme todos los primeros hijos. ¿Los qué? Los primeros hijos, varones del pueblo de Israel, y todo primer nacido, tanto de seres humanos como de los animales, me pertenece. Le dijo: yo quiero que esta sea tu regla de vida ahora en adelante. Quiero que lo primero, que es lo emocional, ellos no tenían otra cosa sino sus hijos, era lo más importante. Dios: dame tus hijos, es lo emocional. Señor, ¿cómo quieres que siga mi matrimonio? ¿Cómo si quieres que siga cómo puedo yo tener una relación con alguien? Señor, ¿qué dices tú? Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo corregir a mis hijos? Señor, voy a hacer lo que tú me dices en tu palabra. Eso es poner a Dios de primero. Pero luego le pidió en lo físico, todos los animales. Un esclavo no tenía un lugar, pero sí tenía algunas pertenencias, una vaca, una oveja. Y eso es lo que el Señor les dijo que tuvieran. Dijo: tráeme todo. Y por eso usted trae y dice: Señor, aquí está, de primero tú. Y el fin de semana, aunque usted tenga que trabajar, usted dice: Señor, estoy cansado, pero yo vengo a traerte lo físico, lo mío, y vengo a traerme a ti. Y eso es la primera instrucción de los esclavos. Ahora, nos dice la Biblia por allá en Josué que ellos comenzaron al seguir esas instrucciones y fueron yendo de gloria en gloria. Fueron pasando y
cuando iban conquistando pueblos, los iban conquistando y ganaban todas las batallas. Y la primera batalla que se encontraron era la batalla de Jericó. Tenían que entrar a una ciudad totalmente fortificada, que ellos no podían nunca haber siendo esclavos y no estaban tan organizados y no eran capaces de pasar. Sin embargo, Dios le dice: da 7 vueltas, y dieron 7 vueltas, y sobrenaturalmente, ¿se ha puesto usted a pensar que la primera batalla se ganó sobrenaturalmente? Para que Él demostrase que yendo ellos de primero, poniendo ellos primero a Dios, iban a tener todas las batallas como un éxito. Repita conmigo: éxito. Más fuerte: éxito. Éxito. Y escuche lo que pasa. Sucede que en ese lugar, uno de ellos simplemente algo que debía hacer para el Señor, y al guardárselo y guardarse un par de manticas y de lingotes de oro, se lo guarda, y la siguiente batalla, al salir nadie sabía, la perdieron. Y el comandante del pueblo, Josué, dice: ¿qué nos pasó? ¿Por qué estamos perdiendo la batalla, Señor? ¿A qué nos sacaste de este lugar? Y Dios le dice: echa para adelante, ¿qué te pasa? ¿Por qué me echas la culpa? El problema es que tienes dentro de ti un pueblo, alguien que no estaba poniéndome de primero. Entonces han roto mi pacto, y yo te había dicho: solamente bajo este pacto puede el esclavo salir a una vida nueva. Y usted dirá: pastor, eso es muy duro. Digo, no es duro. Dios va a ir compensando todas las obras que tiene que hacer. Y sucede que ellos limpiaron y continuaron la batalla, pero perdieron batallas por romper el pacto de poner a Dios de primero. Por consiguiente, quiero animarlo a que vuelva a poner a Dios de primero en todo: en la mañana, en la tarde, sus pensamientos, en todo, en cómo dé, cómo sirva, en todo lo que usted pueda hacer, en sus hijos. Señor, el colegio dice esto, pero tú dices esto, yo hago lo que tú digas. En la humanidad hace esto, Señor, y yo voy a hacer esto. La primera batalla entonces la ganaron, pero las siguientes batallas muchas de las perdieron. Y eso lo podemos ver en esto. Ahora, el siguiente punto que nos habló Álvaro la semana pasada, dijo que tenía que cambiar en la mentalidad, era el esfuerzo. Repita conmigo: esfuerzo. Y nos dice la Biblia que ellos se esforzaron, que Dios les comenzó a decir, y los predicó Álvaro, y diciéndonos que ellos habían comenzado a esforzarse a seguir en la vida cristiana. Y quiero que sepa que es el segundo punto de su vida. Usted tiene que esforzarse. Usted ha salido de un lugar donde está en esclavitud y tiene que esforzarse en este lugar. Dios no lo sacó a una tierra prometida que estuviera hecha. Dios nos dice que lo sacó de Egipto, y lo sacó y los llevó los iba a llevar a un lugar. Ese lugar iba a estar vacío, o iba a tener casas, pero ellos tenían que construirla. La tierra prometida no tenía aire acondicionado, había que ponérselo. La tierra prometida no tenía televisor, había que comprarlo. La tierra prometida no tenía casas pintadas esperando por ellos, que ellos llegaran con un sofá armado y un control de televisión para ver Netflix. Ellos tuvieron que llegar a conquistar la tierra. Repita conmigo: conquistar. Y la vida cristiana solamente puede ser conquistada a través de recibir la salvación, y tiene que esforzarse. Pero pastor, muchas veces me has predicado que es por gracia. Es por gracia, pero tiene que haber un esfuerzo en esa gracia. ¿Y qué significa en esa gracia? Señor, me has perdonado, ahora sigo. Ahora sigo adelante, intento. Y por eso Álvaro nos decía que había un hombre que se llamaba Josué y otro Caleb, y que Caleb, aún cuando comenzó y fue probado en los primeros momentos de ese lugar, de ese momento donde nacieron ellos y salieron a esa nueva tierra prometida, fue probado y fue encontrado fiel. Pero también nos dice que 40 años, quizás 50 o 60 años más después, ya Josué o Caleb era un hombre mayor, viejo, y nos dice que aún tenía la capacidad de decirle a Josué: Josué, dame ese monte y yo lo voy a tomar. Y cuando usted ha comenzado la vida cristiana, y puede que usted haya nacido en cuna cristiana, que no lo hace salvo, pero puede que usted haya tenido la bendición de tener todas esas cosas, o haya nacido ayer, la vida cristiana debe de continuar conquistándose hasta el final. Usted puede ser un creyente con salvación, pero vivir una vida miserable. Pero pastor, si Dios vino a traerme un plan maravilloso para mí, Dios vino a traer un plan maravilloso, pero vino a que usted conquistara ese plan maravilloso. Usted lo recibe, pero usted se levanta y camina y le cree.
Y por eso la segunda instrucción que ellos deberían recibir era: esfuércense. Y comenzaron a esforzarse y a seguir hasta la tierra prometida. Se metieron allá y continuaron siendo conquistadores. ¿Es usted un conquistador? ¿Qué tierra tiene que conquistar? Usted tendrá la tierra de sus hijos. Vamos a Josué capítulo 1, versículo 6. Usted tendrá tierra familiar. Usted tendrá tierra emocional, matrimonios. Usted tendrá una tierra financiera. Escuche las palabras: su propia vida es una tierra que conquistar. Ya el Señor lo dio, pero usted tiene que cogerlo. La salvación es como un gran banquete, pero usted tiene que ir a coger y comer. El banquete está puesto, el banquete es Cristo, y es necesario que usted vaya y coma y viva por ese banquete. Por eso hay muchas cosas, y el segundo estaba bien alineado, según le pedí a Álvaro que lo enseñara. El segundo concepto era: esfuérzase. Y note las palabras de Josué. Escuche lo que dice: esfuérzate y sé valiente. La vida cristiana necesita valentía, berraquera. Usted ha acabado de salir de un lugar para cambiar esa mentalidad. Necesita una fuerza, necesita una entrega. No pasa simplemente así. Sí, usted recibe por fe, pero necesita accionar esa fe. Escucha lo que dice: porque tú serás, repita conmigo, porque serás quien reparta a este pueblo como herencia la tierra que juré a sus padres que les daría. Cada uno de nosotros tiene una herencia que entregar, y esa herencia, que es la nueva vida en Cristo, debe ser entregada a otros. Padres, hay gente que lo está entregando, pero también veo jóvenes o familias que no son capaces de pasarle a la siguiente generación porque no se quieren esforzar, porque tienen que disciplinarlos, porque tienen que venir, porque hay que venir y poner a Dios de primero. Entonces no se están esforzando, y Dios dice: tienes una herencia. Tenemos un Josué que es el Señor Jesucristo, pero aparte de ese Josué, usted también es un Josué. Y la vida cristiana necesita esfuerzo y valentía. Aún para hacer lo bueno usted necesita la valentía. Para levantarse hoy y venir a la iglesia a las 7 de la mañana, 7:30 a servir, necesita la valentía. Ver Netflix no necesita ninguna valentía, pero venir y estar aquí en la casa de Dios y esforzarse cada tiempo y creerle, necesita esfuerzo y valentía. Versículo 7, vaya conmigo. Vuelve y les dice: pero tienes que esforzarte y ser muy valiente. Ya la batalla está ganada. Ahora esfuércese en conocer esa batalla. Caminará con Dios y Dios le mostrará toda la tierra prometida y le repartirá su porción. Muchos de ustedes han sido llamados a servirle a Dios y tienen grandes cosas para dar, pero como no se esfuerzan en su interior ni en la gracia, todavía siguen siendo inútiles en las manos de Dios. Y la inutilidad en las manos de Dios es pecado, porque nos demuestra que Dios es un Dios pobre. Usted va a un templo y ve los vasijas vacías, inmediatamente usted dice: aquí no hay provisión. Cuando la Biblia nos dice que usted es una vasija, y cuando usted está lleno y tiene para dar, quiere decir que su Dios es grande, es maravilloso. Y cuando le estoy hablando del dar, no le estoy hablando del económico solamente, le estoy hablando de su vida para Dios. Usted y yo somos unas vasijas de Dios. ¿Puede dar o no? ¿Va a dar o no va a dar? Esfuérzate y sé valiente. Ahora luego le dice: pon mucho cuidado y actúa de acuerdo con las leyes que mi siervo Moisés te da. Y entonces nunca te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todo lo que emprendas. ¿En cuánto? ¿En cuánto, iglesia? En todo. Lo que nos lleva entonces, el primer consejo o el primer principio que les dio: Dios es primero. Segundo principio: esfuércese en esa nueva libertad. Pero el tercer principio es el tercer principio es la obediencia. La tercera cosa que Dios les enseñó y que vamos a hablar el día de hoy es la obediencia. ¿Cómo está su obediencia hoy? Un momento, no estamos allá todavía. En la obediencia, quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 19.
versículo 1. Escucha el Señor a Moisés y al pueblo. Quiero que vaya conmigo. Exactamente 2 meses después, Dios había caminado con ellos y le dijo: chicos, llegaste, muchachos, ya llegaron. Estamos en este momento y ya salimos, ya vimos la parte más difícil, o estamos en un momento de quietud. Ya saben que tienen que ponerme de primero para que funcione y ya ustedes se están esforzando. Ahora quiero decirles lo siguiente, pongan atención, le dice el Señor. Dice: después, 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Versículo 2. Y después de levantar el campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del desierto. Versículo 3, rápidamente. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. Escuche, subió a presentarse. Y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: comunícale estas instrucciones a la familia de Jacob y anúncialas a los descendientes. Vamos a ver cuáles son esas instrucciones. Versículo 4. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. ¿Se acuerda usted cuando estaba sin venir a la iglesia? ¿Se acuerda usted cuando lo sacó Dios de el alcohol? ¿Se acuerda usted cuando tenía un momento que conozco gente que inclusive iba a ser muerta o asesinada y Dios lo rescató? ¿Se acuerda usted cuando venía deprimido y Dios lo llegó y comenzó Dios a trabajar en su vida y con mano fuerte, repita conmigo, mano fuerte? ¿Se acuerda usted de su matrimonio como venía y venía totalmente caído y Dios con mano fuerte cogió y lo reparó y le puso la columna que tenía que ponerle? ¿Se acuerda de sus hijos inmediatamente quizás salidos de tono y Dios volvió a agruparlos? Eso es lo que Dios dice. Acuérdense que muchos venían siquiera solteros y conociendo a Cristo se casaron. Muchos ni siquiera tenían hijos y hoy los ve uno con hijos. No tenían ni carro y hoy tienen carro. No tenían un buen trabajo y hoy tienen un buen trabajo. Con mano poderosa Dios respaldó lo que había dicho. Escuche, dice: y hice con los egipcios como les había prometido. Y saben que como los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Versículo 5. Ahora bien, miren lo que les dice el Señor: si me obedecen, si hay obediencia y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre las naciones, porque toda la tierra me pertenece. Miren, ahora caminen como yo les digo. Ahora actúen en obediencia como yo les pido. Entonces ustedes podrán llegar donde tienen que llegar. La tierra es mía. Todo lo que ustedes, es lo que les está diciendo. ¿Qué necesitas? Yo lo voy a dar. Todo lo que necesitas para ser suplido, yo estoy dispuesto a darlo. La tierra es mía. Pero hay una condición: obediencia. Versículo 6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes. Note que no serán un reino de esclavos. Diga: yo no soy esclavo. Soy sacerdote. Dijo: ahora ustedes salían de esclavitud, van a ser un reino totalmente diferente, gente sacerdotal, van a ser una nación santa, una nación limpia. Este es el mensaje que y el Señor les dijo: ve y transmíteles, enséñales esto. Les dijo en pocas palabras: vayan y pregúnteles. Versículo 7. Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos y les comunicó todo lo que el Señor les había ordenado. La pregunta es: si el Señor lo sabe todo, ¿por qué el Señor no asumió simplemente que ellos dijeran y continuar el camino? ¿Por qué no asumió que ellos iban a obedecer? ¿Por qué si eran esclavos y comprados por el mismo Señor y rescatados con mano fuerte, el Señor simplemente no los rescató y dijo: sí, adelante? Versículo siguiente, vamos a escucharlo. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Quiero que sepa una cosa: Dios les ordenó, les preguntó que si querían obedecer. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia es una decisión.
quiero que se pregunte, ¿por qué les pregunta? ¿Por qué no sigue? ¿Por qué pasa por encima, no pasa por encima de ellos y le dice, ustedes tienen que ir conmigo? ¿Por qué no hacen y no continúan y simplemente los dejan ese camino? Y ahora les dice, pregúnteles. ¿Sabe? Es exactamente lo mismo que hace Dios al día de hoy. ¿Me quieres obedecer? Tengo una tierra prometida. Si quieres, me obedeces. Hay una cosa que se llama libre albedrío y Dios respeta hasta el día de hoy. Tú al pueblo, si quieres, me obedeces. Y nos pregunta a nosotros al día de hoy, si quieres, puedes obedecer. Depende de ti, pero no te voy a obligar. Lo único que puedo hacer es preguntarte. Si me obedeces, dice el Señor, serás mi tierra abundante, mi pueblo especial. El pueblo le contestó, Señor, si queremos obedecerte. Hoy el Señor nos hace la misma pregunta. Escuche lo que dice. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Repita conmigo. Entonces Moisés llevó la respuesta. La vida cristiana debe de ser obedecida. Quiero que sepa esto. Ellos saldrían de Egipto y tenían que pasar por muchos caminos para llegar a la tierra prometida. Les voy a contar esta historia. Hace muchísimos años iba de Manizales a Babao, casi a Babahoyo. Pensé que iba donde el lugar de mi esposa, pero muy cerquita. Ella estaba muy pequeño para conocerla. Fuimos hasta Guayaquil con mi papá. Y yo tenía unos 12 años y pasé con él las montañas de Nariño. Y pasando las montañas de Nariño, nos encontramos a las 12 o en la noche, a altas horas de la noche, muy oscuro. Y mi papá comenzó a manejar o continuaba manejando y cayó la niebla. Y llegó un punto donde no podíamos ver, donde él tenía que sacar la cabeza y mirar qué era lo que había pasado y para dónde íbamos. A este lado había un abismo, a este lado había otro abismo. No habían señales, no habían luces en ese lugar. Estuvimos así de quizás morir o nos hubiera tocado parar toda la noche. Era muy peligroso. Quiero que sepa, la vida cristiana tiene exactamente una calle o una carretera igual. Y las líneas hacen que usted pase el camino. Las líneas son los principios de Dios. Y muchos creyentes caen en algún momento porque no ven la línea o se pasan sobre la línea y son pasados de muchos dolores. Pero, pastor, ¿por qué Dios me castiga? Dios no lo está castigando. Usted se salió y se cayó por el abismo porque habían unos trazos especiales. Dios lo sabía. Recuerden, en el Antiguo Testamento nos decía Dios a través de ese éxodo, nos dice que en momentos la tierra se abrió y cayeron. Hubo momentos donde bajó fuego. Hubo momentos donde pasaron grandes cosas en ese lugar que iban a dañar las vidas de muchos. Pero no fue Dios diciendo, te odio y quiero que me obedezcas y otro amo. No. Dios lo que estaba haciendo con ellos era diciéndoles, hay una línea para caminar. La palabra de Dios tiene una línea para caminar para que usted llegue al final. La Biblia nos dice que los planes de Dios son de bien y que los planes de bien y no de mal de Dios son planes para darnos el fin que nosotros esperamos. Cuando Dios piensa en usted y en mí, dice, quiero lo mejor. Pero usted no le puede decir en medio de una situación difícil, Dios, ¿por qué no estoy en esta situación si usted no ha obedecido? Por eso tiene mucho sentido que Dios le diga, pueblo de Israel, ex esclavos, ahora tiene que cambiar. Recuerde, ellos habían estado 400 años en el desierto y estando en Egipto, y estando en Egipto todos sus 400 años, a la hora de obedecer estaban cansados. Porque el amo que los tenía que subyugar, tenía que golpearles. Muchos tenían cicatrices en la espalda, en el cuerpo, en la cabeza. Muchos habían sido rotos porque los amos le llegaron y le machacaron los pies y le quebraron los dedos. Y muchos de ellos estaban dolidos de cargar ladrillos y de estar completamente, sus cuerpos estaban dañados. Muchos de ustedes vienen dañados.
Hemos venido al Señor dañados con una herida muy grande que no hemos podido solucionar. Por consiguiente, creemos que Dios va a ser malo porque el antiguo amo fue malo. Pero la Biblia nos dice que no es así. Que ahora que llegamos a Cristo Jesús tenemos un amo totalmente diferente. Por eso hoy tienes que cambiar la mentalidad que tienes de Dios. Dios no es igual a los amos anteriores. Ahora sí, vamos al primero. El primer punto que yo te quiero decir es que Dios no es igual a los amos anteriores. Dios no es igual, Dios es autoridad. Y no es igual, es una autoridad diferente. Mire, quiero decirles esto. Muchos de ustedes llegamos porque nuestros padres hicieron daño. Nuestros padres habían nacido en un lugar y quizás nos hicieron algo mal. Algunos encontramos que sus padres abusaron. Entonces la visión de Dios es una visión mala. Es una visión como si Dios fuera un castigador. Es una visión totalmente diferente. Y usted es como esclavo y ahora metida, y es difícil sacar el pensamiento. Señor, ¿será que me vas a golpear? ¿Será que no? ¿Será que me vas a hacer mal? ¿Será que no, Señor? Y usted continúa en la lucha pensando que Dios no es bueno. Y quiero que sepa una cosa. Esa lucha, y eso viene de nuestro hogar, de haber nacido en esclavitud. Quiero contarle que el primer papel de un papá es mostrar quién es Dios. Sus hijos piensan que usted es Dios. Sus hijos piensan que usted es como Dios. Y cuando ellos vienen y si tuvo un papá o si usted tuvo un papá que Dios es ausente. Si usted tuvo un papá que era castigador, usted piensa que Dios es castigador, pero ese no es Dios. Si usted tiene un papá que era un amo, usted pensará que Dios es un amo en su vida y que lo va a castigar. Pero Dios dice, ese no soy yo. Quiero que piensen en eso. Usted en este momento se está embarcando o ya lleva mucho tiempo caminando con Dios. Y usted se dice, Señor, ¿por qué siento que no llego a mi tierra prometida? Es porque todavía está pensando que Dios es como egipcios, como el faraón de Egipto. Usted sigue pensando que Dios se parece al faraón, tiene los ojos del faraón. Pero Dios no tiene los ojos del faraón. Dios es una autoridad diferente. A Dios usted le puede obedecer. A Dios es fácil obedecerle, es sencillo. Porque Dios quiere que usted le obedezca para bendición. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos capítulo 8. Escucha. Ahora, hijo, y esto es lo que es el Pentateuco del Nuevo Testamento. Este es el éxodo del creyente. Escuche lo que dice el Señor en Romanos capítulo 8 versículo 15. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos. Escuche la diferencia que el Señor hago. ¿Tenemos allí la escritura o no? Arriba. Escuche lo que dice el versículo, lo que dice el Señor. El espíritu que usted recibió ahorita, que salió de la esclavitud, ya no es de esclavitud. Usted ha recibido un espíritu nuevo. Note lo que dice. Ustedes no han recibido, el espíritu que han recibido ahora no los convierte en esclavos. No es lo que el Señor quiere. Dios no quiere esclavos. ¿Para qué? Les cuento una cosa. Dios detesta a los esclavos. ¿Por qué detesta la mentalidad de esclavo? Porque la mentalidad de esclavo es mentalidad de religiosos. La mentalidad de esclavos es mentalidad de gente que tiene que estar obligada a toda hora el 100%. Pero escuche lo que dice el Señor. No les he dado. Al contrario. Escuche lo que dice. Temor. Repita conmigo, temor. Luche esto, por favor, porque esto es muy espiritual. Si usted siente que en este momento estamos aquí muchos, entonces póngase de pie, pero lúchelo. Escuche lo que dice. El espíritu que hay ahora en su vida no es de temor. ¿Qué significa que no sea de temor? Antes usted tenía que obedecer porque le iban a golpear. Antes usted tenía que obedecer a cualquier droga, a cualquier situación, porque lo machacaba, porque lo hundía. Y el Señor dice, no. Ahora yo quiero que me sigas por gratitud.
Ellos pensaban que Dios era el mismo faraón. Tenía que cambiar su mentalidad. Dios no es ningún faraón. Dios es otra cosa. Es un espíritu diferente el que les he dado. No les va a dar temor. El espíritu de Dios no trae temor, trae libertad. El espíritu que Dios les quiere dar y que les ha dado a todos ustedes es un espíritu diferente. Tanto es así, escuche lo que dice, que el espíritu que han recibido los hace hijos. Ya no los hace esclavos, los hace hijos. Repita conmigo, no esclavos, me hace hijo. El espíritu que Dios le da ya es un hijo. ¿Y cómo es el hijo? El hijo no tiene que hacer las cosas por obligación. El hijo siente y ama y entrega cuando hay una buena paternidad. Cuando hay una mala paternidad, el hijo se siente obligado en todo o no ha entendido quién es. Por consiguiente, no sabe actuar y siempre cree que lo tiene que regañar y siempre tiene que lo tiene que empujar. Pero eso no es el espíritu de Dios. El espíritu de Dios es diferente. Tanto es así que por ese mismo espíritu, dice acá, escucha lo que dice, podemos gritar papá. Usted ya no tiene que gritar, ay, mi amo, me va a golpear el Señor si no hago. No, de esa manera usted va a obedecer simplemente porque tiene que hacerlo. Y quizás hay algunos de los que están aquí, algunos jóvenes con espíritu de esclavitud, que vienen y dicen y se sienten, me trajeron obligado. O usted esta mañana se sintió aquí y dijo, oh, estoy obligado, pero mi corazón no está aquí, está en mi casa. Mi corazón está en el fútbol. Con eso no le estoy diciendo que se esfuerce, ya le dije que había que esforzarse. Pero con eso le estoy diciendo que el espíritu que Dios le ha dado a usted es un espíritu que usted puede hasta gritar, papá. Escuche, usted le podría decir a Dios con mucha vergüenza, a lo mejor le digo, papito, papá, papá. Señor, Señor Padre. Dice que el nuevo espíritu que hay en usted es para que usted hasta pueda gritarlo, ¡papá! Que usted pueda decirlo con toda claridad, Señor. Cuando usted entienda que Dios no es su papá o que Dios no es el faraón, usted va a poder obedecerle con libertad. ¿Y sabe qué? Los mandamientos no son pesados para aquellos que son hijos. Para los que no tienen corazón de hijo, son una obligación. Yo tengo muchos mandamientos como pastor dentro de la iglesia y no me son pesados. Me encantan venir a hacer y darlos todo. No me es pesado porque tengo corazón de hijo. Pero cuando usted no tiene corazón de hijo, esto es una obligación. Sentarse a escuchar es una obligación. Entonces usted viene en su carro, en su tren, en su autobús, en todo lo que sea, y usted viene en contra suya, y cuando llega tiene mentalidad de esclavo. Para el hijo esto le fascina. Casas, el deleite. Deleítate en Jehová y él hará, dice el Señor. Quiero que lo comprenda. Lo primero que tenían entonces que ver ellos es, cambien la mentalidad. Dios no es el faraón. La segunda cosa entonces que tenían que entender ellos es que era necesario aprender a obedecer. Primero, Dios es una autoridad diferente. Pero dos, era necesario aprender a obedecer. Repita conmigo, debo aprender a obedecer. Quiero que sepa que ahora que usted se en las manos y en el camino de Dios, y antes de eso le voy a contar una cosa. Cuando salió el pueblo de Egipto, no salieron solo israelitas, casados con israelitas. Salieron egipcios que estaban casados con israelitas. Salieron hijos mezclados de israelitas. Cuando salieron de Egipto, no todo el mundo era pueblo. Y esos son los que decíamos en la reunión anterior, se sentaban y ay, ¿para qué me va a llevar a la tierra prometida? Qué pereza. Yo vengo de Egipto. Egipto está muy chévere. Egipto tiene cosas maravillosas. Egipto es la berraquera. Recuerda una cosa, Egipto era la New York del tiempo. Egipto era
en Londres. Egipto era la gran ciudad, el gran país, era la civilización, y Dios se los iba a llevar a una tierra prometida donde le dijo: va a salir tierra, leche y miel. Y muchos de ellos dijeron: yo no quiero ir a un potrero, yo no quiero ir a tener una nueva vida, yo quiero los placeres del mundo. Ellos se sentarían al pasar el pueblo y dijeron: no. Y esos son los que más hicieron molestias al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón no eran hijos. Y como su corazón no eran hijos, iban con mentalidad de esclavos. Entre los hijos había uno que decía: no, devolvámonos, ¿qué vamos a hacer aquí? Nos gusta más en Egipto, porque en Egipto trabajamos por la noche, pero por lo menos comíamos cebollitas. Y quizás a usted le gustan las cebollas, nos gustaban. ¿Cómo no nos van a gustar las cebollas si eso era lo que comíamos? Las cebollas del pecado eran fascinantes. ¿Cómo no van a ser las cebollas chéveres si usted, cuando vivía en su vida antigua, era maravilloso? Las cebollas sexuales, las cebollas de borrachera, las cebollas de peleas, las cebollas de dejar los sentimientos a toda, las cebollas que usted le quiera poner el nombre, son mejores. Aparentemente el sabor era dulce, pero la tierra era diferente. Por eso era necesario que ellos aprendieran a obedecer. La mentalidad, quiero que sepa, necesita aprender a obedecer en este camino con Dios. Es necesario. Y Dios lo metió a usted en la universidad de Génesis, pasando desde Abraham, aprendió a obedecer. Isaac aprendió a obedecer. Jacob aprendió a obedecer. José aprendió a obedecer. La universidad de la casa de Dios, hay que aprender a obedecer. Les voy a contar una cosa. Si hoy estuviéramos y tuviéramos que comenzar una iglesia, no necesitaríamos nada de esto. No necesitaríamos computadoras, Max, no necesitaríamos guitarras, no necesitaríamos amplificadores, no necesitaríamos cocina. Lo único que necesita una iglesia es obediencia. Era suficiente. El evangelio no está hecho para gente con capacidades. El evangelio no está hecho para gente que hable un idioma superior. El evangelio está hecho para gente que quiere. El evangelio no está hecho para gente que tenga las capacidades, sino aquel que decida obedecer. El evangelio está diseñado para que una persona lo siga aunque no sepa ni siquiera para dónde va. Lo único que tiene que hacer es obedecer. Es lo único que usted tiene que hacer. Pastor, yo no sé hebreo, no importa. Yo no sé predicar, no importa. Es que yo no sé escatología, no importa. Es que yo no sé la comunión, ni la historia de la iglesia, ni las doctrinas de Cristo, no importa. ¿Sabe obedecer? Sí, camine, usted viene. El evangelio no está diseñado para otra cosa, sino para obedecerlo. Por eso hoy nos podíamos quitar de iglesia y nos podíamos hacer atrás en una campaña o en una tienda de campaña, y lo único que necesitamos es gente obediente. Ahora quiero que sepa que Dios sabe que usted y yo no sabemos obedecer. ¿Por qué? Porque cuando obedecíamos a los golpes, ¡fua!, sobre ellos, sobre sus espaldas, y golpes sobre la otra espalda, y sacaban el látigo que los cogía y los dañaba sus espaldas y todo. Es la única manera. La gran mayoría de nosotros tenemos la tendencia a obedecer cuando nuestro matrimonio está dañado, o cuando salen embarazadas, o cuando los hijos se van a las drogas, o cuando pierden el trabajo, o cuando pierden el año, o cuando ya hay que bajarlos del ministerio. Esa es la gran mayoría de nosotros. Queremos obedecer a ese punto. Solamente con la mano de un buen faraón, que golpee la espalda, que sienta, que vierta sangre de atrás de la espalda hasta que duela. Ahí doblamos el yo y el intelecto. Tenemos que estar enfermos para obedecer. No, señores, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que usted aprenda a obedecer. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Hoy comenzaríamos una iglesia totalmente nueva si hubiera gente que obedeciera.
Uy, usted tendrá que luchar con sus pensamientos. No es que yo no quiero. Totalmente. ¿Qué esclavo va a querer obedecer? Por eso tiene que entender su mentalidad ahora. Bajo o tras, ¿a quién está usted siguiendo? ¿A un faraón? Su Dios no es un faraón. Su Dios es un Señor. Es un gran Señor. Ahora, ¿por qué la universidad de la obediencia? Vamos, despierte, abra sus ojos. ¿Por qué la universidad de la obediencia? Por una sola razón. Porque Él mismo sabe que Él fue obediente. Hebreos capítulo 5 versículo 8. Escuche lo que dice. Este es hablando de Jesús, el dueño, el mismo Señor. Aunque Él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento aprendió. Repita conmigo, aprendió lo que significa obedecer. Aquí encontramos tres verdades. Uno, la obediencia se aprende. ¿Sí? Usted debe de aprender obediencia. Y vamos a ver en unos momentos por qué. Pastor, yo me voy de la iglesia. Esto está muy duro. No hay ningún problema. Quizás su corazón está en Egipto. Pero el hijo se enamoraría del padre. Nos cuenta la Biblia que Dios no es como el faraón, quien salió detrás de ellos con ejército y con una mano fuerte a castigarlos. Pero la Biblia nos dice que Él es el padre del hijo pródigo, quien se sentaba a esperarlo. Y cuando vino el hijo pródigo, lo recibió. Y al recibirlo, el hijo pródigo le dijo: papá, yo te quiero servir aunque sea como uno de tus jornaleros, como tus empleados. No importa, yo te quiero obedecer. En ese tiempo eran siervos lo que tenían. Y cuando le dice como uno de tus empleados, le está diciendo como uno de tus esclavos. Papá Dios dice y le responde: hijo mío, que me le coloquen el anillo, me lo vistan, vamos a hacer una fiesta con usted y vamos a hacer más de lo que usted cree que es. Él creía que simplemente iba a ser un siervo, y Dios le dijo: eres el amo de esta casa. Cuando usted obedece y está dispuesto a doblegar su corazón, entonces usted es amo de la casa de Dios. La Biblia dice que usted y yo somos coherederos con Cristo, que nosotros heredamos junto con Abraham las promesas de Dios, que el mundo venidero nos pertenece a nosotros. Por consiguiente somos hijos y no esclavos, pero debe de aprender a obedecer. Escuche lo que dice: Jesús aprendió a obedecer. Primera verdad. Segunda verdad, por medio del sufrimiento. Repita conmigo: a través del sufrimiento. Iglesia, quiero decirle que la obediencia se aprende a través del sufrimiento, especialmente cuando estamos creciendo. Ahí va una cosa para sus hijos: bueno le es al hijo, al joven, llevar el yugo desde su juventud. Bueno le es aprender y enseñar a los hijos a llevar el yugo desde la juventud, desde pequeños. Y quiero que sepa, no es fácil aprender a obedecer, porque la obediencia tiene algo que ver entre la voluntad de Dios y mi voluntad. Y yo tengo que decirle: Señor, no quiero, me pides esto y no deseo, Señor, no quiero. Pero la obediencia consiste en decir: me doblego, lo que tú quieras. Por eso la guerra más grande no se vive en el Medio Oriente. La guerra más grande se vive en su corazón. ¿Tiene su voluntad o la de Dios? Usted dirá: no, eso es afuera, que esto es tan difícil. No, es aquí. Usted lo manda en 3 meses a Afganistán, 6 meses, 1 año, y usted vuelve acá y en su corazón todavía está la rebeldía. Hay una lección que siempre he aprendido y que me insisten muchísimo mis pastores, y me dicen que haga esta diferencia. No es lo mismo una persona buena gente a una persona espiritual. Le vuelvo a repetir: no te confundas, David.
Una persona buena gente no es necesariamente una persona espiritual. Una persona buena gente es alguien que habla y que se familiariza, pero una persona espiritual es alguien que obedece. Y a veces uno tiene en las filas, y en las filas de la casa del Señor hay gente supremamente gruñona y de repente obedecen lo que se les dice. Pero hay su gente supremamente buena gente y nunca obedece. Y a través de la familiaridad uno dice: ay, ¿cómo le voy a decir algo si está buena gente? Y Dios vuelve y recuerda: forma el carácter. La obediencia se tiene que aprender. Si Jesús la aprendió, yo le pregunto: ¿no cree usted que usted y yo tenemos que aprenderla? ¿No cree usted que usted y yo tenemos que doblegar nuestro yo si Él lo hizo? ¿Cómo no va a ser esta una de las lecciones más importantes para los ex esclavos? Sus conocimientos y sus decisiones estaban mal. Y si usted viene de un hogar donde nunca le han exigido, nunca le han dicho nada, usted quiere que en la casa de Dios nunca pase nada y se esconde. Primera verdad: Jesús era hijo y aprendió obediencia. Segunda verdad: la obediencia se aprende a través del sufrimiento. Muchas veces Dios quisiera que no fuera así, pero a veces usted tiene que perder un hijo para poder ganar. A veces usted tiene que ir por medio de una enfermedad para poder hacerlo. A veces usted tiene que perder una relación para poder estar. A veces tiene que perder un trabajo para poder estar. A veces tiene que la vida golpearlo para poder decir: sí, Señor, lo que tú digas. Es su mentalidad, no es otra cosa. Dios no quiere nada de eso. Dios tiene una ruta perfecta y a veces parece neblina. La tercera verdad que encontramos en este versículo la encontramos en que significa sufrir, por medio del sufrimiento aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Repita conmigo: siempre. Me encantaría decir, aunque gracias porque no me toca decirlo, que la obediencia es para siempre. Pastor, toda la vida. Sí, señores. La obediencia es lo único que usted necesita para seguir a Dios. No hay que hacer teología si tiene obediencia. De hecho, haga teología y sin obediencia y es un fiasco. Pero siempre va a tener que servir. Siempre va a tener que obedecer. Pastor, hasta el día que me muera. Sí, Señor. Dios siempre tendrá que mover y tendrá que mirar cómo está su grado de obediencia hasta el final. Sí o sí, la obediencia tiene que estar hasta el final. La autoridad es lo que hace que este mundo se rija bien. ¿Sabe que se nota cómo es su nivel de obediencia con la relación en la iglesia? Ya voy a ir a eso. Versículo 9. Vaya conmigo. Pero la obediencia tiene algo muy bueno, que tiene muy buenos resultados. Cuando usted obedece, escuche esto, es maravilloso. Cuando usted obedece, recibe la bendición de la tierra prometida. Cuando usted obedece, llega a la tierra prometida. Cuando usted obedece, no se sale del camino y no se golpea. Cuando usted obedece, sigue hasta el caminar. Gente que quiere aprender a golpes, y Dios dice: ya no es por golpes, hijo, es por gracia. Ya obedéceme porque simplemente soy yo tu padre. No me obedezcas por golpe, porque yo no te voy a dar ningún golpe. Pero pastor, yo he sentido mucho la mano fuerte del Señor. Los desiertos son suyos. Usted fue el que se cayó, se desvió en un momento y se bajó de la curva mar abajo. Pero si usted llega a obedecer, escuche lo que dice: así una vez Cristo hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Todo lo que qué? ¿Cuánto hizo? Iglesia, repita conmigo: ¿cuánto hizo? Todo lo que Dios le mandó. Escuche, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que lo obedecen. Escuche qué excelente es lo que nos dice el Señor acerca de la obediencia. Si usted obedece, se convierte en Salvador. A Él se convirtió en Salvador, pero cuando usted obedece, entonces todas las cosas van a ir a bien. Iglesia, yo conozco gente, padres, que lo único que quieren es que su hijo les obedezca para darle todo lo que necesitan. ¿O no es así?
Si a mí me pasa con los míos, lo único que necesito es que ellos me obedezcan para hacer todo lo que ellos necesitan, hasta mis capacidades. Quizás nunca les pueda dar un jet, pero le puedo dar lo que ellos necesitan que yo tengo. Y quiero decirle, las capacidades del Señor Jesucristo son grandes. La capacidad es grande, todo lo puede. Ahora, quiero que se quede con la última parte de este versículo. Él se convirtió en salvador de vida eterna a todos los que ¿qué? Le obedecen. Escuche, no dice que Él se convirtió en salvador de aquellos que le desobedecen. ¿Puede usted notar esa parte de la palabra de Dios? Él dice, no, yo soy el salvador de todos los desobedientes. No, ahora, escuche, quizás Él es el salvador de todos los que no obedecían. No hay ningún problema, lo acepto. Pero si usted entra en el camino del Señor, tendrá que obedecerle. ¿Por qué? Porque es la única forma de encontrar el camino espiritual. Y por eso Él dice, es para todos los que le obedecen, o sea, a todos los que han aprendido a obedecer. ¿Cuántos quieren aprender a obedecer? Digan amén. Lo que nos lleva al tercer concepto acerca de la obediencia. Vaya conmigo rápidamente. Obedecer tiene que ver con la relación con la autoridad. Cuando usted obedece, usted debe de entender que hay autoridades que Dios pone. Mire, un sinnúmero de veces me he encontrado con gente que me dice, gente que lleva mucho camino en el evangelio, recorrido, mas no aprendido. Quiero que sepa que el evangelio de Juan, la primera carta de Juan nos habla de 4 tipos de personas y los clasifica de esta manera. Hijitos, son los que acaban de llegar. Digo, sus pecados son perdonados, no se preocupe, lo único que usted tiene que hacer. Segundo nivel, jóvenes. Ustedes ahora son jóvenes porque han vencido al enemigo a través de obedecer a la palabra de Dios. El tercer nivel, padres. Padres, a ustedes les digo, ustedes conocen bien quién es Dios desde el principio, ya lo conocían perfectamente. Pero en el cuarto lugar vuelve a mencionar hijitos. Y le voy a decir quiénes son esos hijitos del cuarto lugar. Son aquellos que se quedaron en la iglesia con el complejo de Peter Pan. No quisieron crecer. Y no quisieron crecer porque no obedecieron. Este es el día, y hoy está hablando el Espíritu Santo a través de estas palabras. Levántese a obedecer. Cambie su mentalidad. Dios es diferente. Por eso dice, y me han dicho esas personas, yo no sigo a hombres, yo sigo solamente a Dios. Y suena muy espiritual, pero me está hablando un hombre buena gente. ¿Sabe por qué? Porque Dios dejó autoridades. Ha dejado padres, ha dejado hijos, ha dejado pastores, ha dejado conductores de tren, ha dejado policías, presidentes. Todo en la vida tiene una autoridad. Todo. Y todas las autoridades son puestas por Dios. Usted puede decir hoy me salgo de mi casa y salgo y no tengo que volver a obedecer más. En su trabajo tiene un jefe. Cuando se monte en el bus tendrá un jefe en ese autobús. Cuando pase la calle y vea al cebra, ahí tiene un jefe. Va a venir a la iglesia, va a tener una autoridad. Va a entrar a tomarse un café y allí va a tener la autoridad de ese lugar. Todo tiene una autoridad. Y de hecho, lo que hace que la vida sea armónica es la autoridad. Y lo que hace que la vida sea un conflicto es la falta de autoridad o el mal manejo de autoridad. Vean un país donde la autoridad es perversa, ahí se nota totalmente. Pero vea un país donde la autoridad se respeta. Vea una casa donde la autoridad se respeta y va a haber una casa armónica. Pero vea un lugar donde no se respeta la autoridad de padre o de madre y verá un caos total. Romanos capítulo 15, capítulo 13, versículo 1. Entonces cuando me dicen eso, yo no lo creo. Y me ha tocado ver que casi siempre quien me dice que se somete a Dios y no al hombre, me está hablando porque él no es capaz de someterse. Escuche lo que dice. Toda persona, este es Dios hablando, debe de someterse a las autoridades de gobierno. Pues toda autoridad, ¿cuántas? Proviene de Dios. Y los que ocupan los puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Versículo 2. Por lo tanto, cualquiera
que se rebele contra la autoridad, se rebela en contra de lo que Dios ha instituido y será castigado. Dios no va a venir a castigar a nadie, pero recibirá una respuesta de esa autoridad. Versículo siguiente, versículo 3. Pues las autoridades no infunden temor. ¿Las autoridades qué? No infunden temor. ¿Y por qué en este momento jóvenes le corren a la autoridad? Saben, al día de hoy los jóvenes en los colegios están de parte de los amigos en contra de los jefes, de los profesores. En la iglesia, los líderes de jóvenes y radicales están más con sus amigos que con la autoridad. En la calle creen que estar con la autoridad es ser sapo. Qué mal están. El concepto es un concepto totalmente equivocado. Si están con la autoridad, estarán con Dios. Si estarán opuestos a la autoridad, entonces estarán en contra de Dios, según esto. La autoridad está no para infundir temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. Ahora, escucha el tremendo aviso que nos da. ¿Quieres hacer lo correcto? ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Entonces haz lo correcto y se honrarán y serás honrado por ellas. Versículo siguiente, versículo 4. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. ¿Para qué están las autoridades? Mire, ¿sabe qué queremos nosotros? Porque tuvimos quizás unos matrimonios de nuestros padres equivocados, quizás alguien dañó la autoridad de alguna manera. Creemos que la autoridad está para castigarnos. Uy, no, ahí viene el pastor, que viene, ahí viene el pastor. Hay padres que me han dicho, cuidado, le dicen a su hijo, cuidado porque el pastor lo regaña. Creen que yo estoy para infundir temor, y ciertamente estoy para corregir, pero no para infundir temor. Ese no es mi papel. Escuche, 4 cosas importantes. Deben de haber 4 cosas en una educación equilibrada. 1, amor. 2, instrucción. 3, ejemplo. Y 4, disciplina. Si falla alguna de ellas, entonces fallará la crianza. La autoridad está hecha para protegerlos. Jesús está para protegerlos. Usted no es el enemigo de la autoridad. Ahora, cuando usted se convierte en enemigo de la autoridad, algo pasa. Escuche lo que dice: porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Versículo siguiente. Por eso tienes que someterte a ellas. ¿Tenemos qué? Sea el esposo. Pastor, es que mi esposo, esa es su autoridad. Pastor, ¿usted cómo va a decir eso? Bueno, la única forma que sé que funciona. Ay, ¿a una les pasó un frío? Pero quiero decirles a los esposos, si ustedes no se someten a Cristo, y es más fácil someterse a un hombre que someterse a Cristo, y todo lo que ello conlleva. Versículo 5, entonces, por eso tienes que someterte a ellas. Mire cómo espera el Señor que se someta. No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. La autoridad, la obediencia es con el corazón, no con la actitud. Porque muchos pueden estar sentados en este lugar y estar diciendo, no estoy aquí, punto. Nos pasa con nuestros hijos, con mi hija. Cuando la disciplina, hay momentos donde dice, yo estoy acá, papá, y me acuesto y hago, pero mi corazón no está contigo. Y lo sé. Y tiene que ser disciplinada, porque ella será una madre de bendición para muchas personas. ¿Qué quiere usted alcanzar? Escuche lo que dice. Saltamos al 4 principio. Ya hemos hablado, Dios es una autoridad diferente. Hemos dicho que es necesario aprender a obedecer. Apréndalo, no se preocupe. A mí no me importa si usted no sabe obedecer. La pregunta es, ¿quiere obedecer? Y quiero decirle, a Dios no le importa si usted sabe o no sabe. A Dios lo que quiere saber es si quiere obedecerlo. Todos los hombres pasaron por allí. Tercero, obedecer tiene que ver con autoridades físicas.
Pero cuarto, obedecer tiene que ver con la actitud de su corazón. Quiero que vaya conmigo rápidamente a Mateo capítulo 15, versículo 8 al 9. Este pueblo, dice el Señor, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Quiere saber qué es una verdadera adoración? Yo lo he venido diciendo todos estos días. Adorar no es cantar, olvídese de eso. Adorar no es llorar, esa es una parte, un 5%. Adorar es todo lo que usted hace con Dios. Y la principal adoración hacia Dios es un corazón obediente. Usted no sabe cantar, no se preocupe. No habían CDs en el tiempo de Jesús. No había nada. La verdadera adoración es la obediencia a Dios. Es el corazón. Señor, eres tú, no yo. Escuché lo que les dijo a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran gente que tenía pinta de creyentes, pero su corazón de esclavos. Usted tiene que ser y parecer. No vale con un lenguaje cristiano bonito. No vale con que me llame pastor. No vale con que usted diga hermano o hermana. Vale con que usted obedezca. Escuche, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es posible honrar a Dios y el corazón bien lejos. Versículo 9. Vaya conmigo. Esta es la actitud de los creyentes que tienen corazón de esclavitud. Su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Les decía, ellos tienen en su corazón una cuestión donde creen que lo que hacen humanamente es como si fuera de Dios. ¿Por qué no me obedecen? Salte conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1. En esta carta Pablo le escribe y le dice las características de los creyentes o aparentemente creyentes de los últimos tiempos. Va a ser gente con un lenguaje súper chévere, o no sé si es chévere, porque usted el lenguaje lo reconoce a leguas, pero la esencia. Escuche, el pastor le dice a su discípulo: mira, discípulo Timoteo, quiero que pongas cuidado. Es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Versículo siguiente. La declaración que va a encontrar usted en los siguientes minutos es una declaración que parece de alguien de afuera, y le voy a dar un tip: es de alguien de adentro, porque él no se va a quejar de que afuera haya gente mala. Él se va a quejar de que eso esté adentro. Y va a notar usted la clave. Quiero que vaya conmigo. Pues la gente solamente tendrá amor por sí misma, por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes. ¿Qué dijo? Desobedientes, o sea, no obedecerán a sus padres. Escuche. El corazón malo comienza en el hogar. Serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado. Versículo 3. Vamos arriba. No amarán ni perdonarán. Note todo lo que sale de la desobediencia. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos y serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer más que a Dios. Mentalidad de esclavos. Versículo siguiente. Actuarán como religiosos. Esto es lo preocupante. Él no está describiendo gente de afuera, está describiendo la gente de dentro. Y los tenía que identificar. Dije, esa gente va a actuar como religiosos, pero rechazarán el único, ¿el qué? El único poder capaces de hacerlos obedientes.
Tendrán una pinta de que todo lo hacen, pero saben una cosa, van a rechazar la obediencia. Tendrán pinta de que van a la iglesia, pero sus corazones van a rechazar el obedecer a Dios. Porque obedecer a Dios es una decisión de su corazón. No tiene que ver con sus logros académicos, no tiene que ver con sus experiencias de vida. Obedece una persona que haya sido abusada como obedece una persona que haya sido bien creada. Pastor, yo fui abusado. Esos son los que más rápido tienen que obedecer, porque tienen que salir de las circunstancias. Cuando llegó hace muchísimos años, nos cuenta el pastor de jóvenes nos cuenta del pastor de jóvenes en Madrid. Llegó loco. Él lo cuenta, venía totalmente con unas ideas totalmente raras. Y supimos cuál era la medicina: el pan y agua. Todos los días se levantaba y leía la palabra de Dios, y que decía, tienes que obedecer. Y le sentaron, y alguien se sentaba con él. Vamos a obedecer, vamos a obedecer, vamos a obedecer. Se le fue la locura, volvió a la cordura. Es un hombre de influencia, tiene familia, tiene hijos, todo lo que había perdido lo recuperó solamente obedeciendo. Les digo una pregunta: ¿cuánto tiempo estás esperando para ir a obedecer? Escuche lo que dice: actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. La clave está en la obediencia, no en el conocimiento. Aléjate, les dice, de esa clase de individuos. Las iglesias están plagadas de eso. Quieren una buena canción, una buena alabanza, quieren unas buenas actividades, quieren buenas reuniones de pareja, pero su obediencia está lejos de eso. Han crecido en casas completamente religiosas, pero continúan haciendo y siendo desobedientes por dentro. Versículo siguiente: pues son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Ojo, se refería a una mujer, pero creo que se refiere a iglesias también. Gente que se meterá y dirá no, y no será obediente. Dichas mujeres, dichas iglesias, y ustedes y yo somos la iglesia, o sea, habla de nosotros. Dichos creyentes siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Pero pastor, ¿por qué no traemos a alguien nuevo que nos hable? Obedezca lo que necesita. Yo me puedo sentar con usted en una pastoral y enseñarle todo lo que necesita y sé cuál es su problema. 2 horas. Pero si usted no toma la decisión de obedecer, no saldremos a ninguna parte. Usted seguirá con sus heridas, porque tendrá que perdonar, tendrá que obedecer, tendrá que leer. Dios le tendrá que decir. Escuche, estamos saliendo de la esclavitud. Usted piensa que Dios es como el faraón, y Dios es totalmente diferente, pero es necesario que usted entienda estos conceptos. Versículo siguiente: a estos maestros se oponen a la verdad. ¿Cuál verdad? Es por obediencia. Pastor, pero yo me tengo que esforzar. Usted tiene que obedecer. Lo que nos lleva al último punto. La marca suprema del creyente, escuche lo que les voy a decir, es la obediencia. Punto número 5. La marca suprema del creyente es la obediencia. Usted no se reconozca hijo de Dios porque usted viene a la CCI. Debería reconocerse como hijo de Dios porque usted le obedece. La marca de la suprema o la obediencia es la marca suprema del conocer a Cristo. Vamos rápidamente a 1 de Juan capítulo 2 versículo 3. Vaya conmigo. Juan capítulo 1, 1 de Juan capítulo 2, versículo 3. Y podemos estar seguros, repita conmigo, podemos estar seguros. ¿Quiere estar seguro de su relación con Dios? Solamente una cosa lo va a estar seguro: de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. ¿Sabe cómo usted puede medir si una persona verdaderamente es espiritual? Cuando obedece.
Y mire lo que dice, y podrá usted estar seguro. Mire qué garantía, seguro totalmente. Y ese es el apóstol que estuvo con Jesús. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos a sus mandamientos. Versículo 3, siguiente, 4. Si alguien afirma, escucha iglesia, si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no vive la verdad en él. Mucho más fuerte todavía, pero pastor, yo vengo, pero tienes apariencia de bondad. Por fuera pareces salvo, pero por dentro eres esclavo. Tienes una pinta, hablas como él, pero entiendo que por dentro eres esclavo. Cambia la mentalidad. Dios no es el faraón, Dios es un padre. Pero pastor, esto es muy fuerte. Es que la obediencia a Dios, estando allí donde está, tiene que venir a tu corazón para poderla seguir. Versículo 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran que verdaderamente cuánto lo aman. El amor se demuestra en la obediencia. Miren, usted puede tener a su hijo que le trae las mejores notas del mundo, y ese muchacho llega perfumado y se levanta, le hace un buen desayuno y es bien desobediente por dentro. Usted a eso le parece lo peor. Pero si su hijo solamente obedece en todo lo que necesita, usted le da todo lo que él quiere y lo que usted puede. Escuche lo que dice: los que obedecen la palabra de Dios demuestran que verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en él. Entonces pregúntese, usted está en este caminar, ¿cómo sé que yo salí de Egipto? ¿Cómo sé que yo no soy esclavo? Mire su obediencia. ¿Hace lo que se le pide o hace lo que le da la gana? Versículo 6, y con esto terminamos. Los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivió Jesús? En obediencia. Póngase en pie, vamos a orar, ¿sí? Regálame el listado, lo agradezco. Ay, Señor Jesús, acá estamos con un pueblo que quiere